Gabón, buenas noches, bienvenidos a temas de actualidad. ¿Nos sentimos seguros? Esta es la pregunta que nos formulamos y el tema de la seguridad es el tema que ponemos encima de la mesa en esta edición, porque ya saben que la seguridad, que por cierto es un derecho fundamental de los ciudadanos, está siendo analizado en esta mesa de debate y de tertulia durante todo este mes de enero. Lo hemos hecho con diferentes agentes, con jueces, con policías, con vecinos. Hoy es el turno de los políticos. Por eso, portavoces de los partidos políticos con presencia en el Parlamento Vasco están hoy con nosotros para darnos su opinión sobre esta cuestión que nos preocupa a todos. Vamos con las presentaciones y comenzamos. En primer lugar, saludamos a la parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, Amaia Arregui. Gabón, buenas noches. Gabón. Bienvenida. A su lado se encuentra el parlamentario de Euskal Herria Bildu, Iker Casanova. Gabón, buenas noches también. Gabón. Al otro lado de la mesa, Tinixara Guanche, del Elkarrekin Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón. Bienvenida por primera vez a este programa. Esperemos que no sea la última, ¿eh? Alexia Castelo, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Gabón. Y Nerea Llanos, del Partido Popular. Gabón, buenas noches también. Bienvenidos. Gabón, buenas noches. Empezamos, ustedes ya saben, y nuestros invitados también, por el partido que ostenta el gobierno y una mayor representación parlamentaria. Amaia, ¿nos sentimos seguros? ¿Euskadi es segura? ¿Vizcaya es segura? Pues yo creo que Euskadi es segura y Vizcaya es segura. Otra cosa es el sentimiento que podamos tener cada uno, porque creo además que es importante determinar cuál es la percepción de seguridad y cuáles son los datos que avalan si una ciudad o un país es seguro o no. Los datos dicen que, desde luego, la tasa de criminalidad está por debajo de la media de la Unión Europea. Y si bien es cierto que los datos de 2017 parece que ha incrementado, bueno, parece no, dicen que ha incrementado la tasa de delincuencia en un 0,78%, que hablan en términos de que es estable, se ha mantenido estable, y después hay que ver también a lo largo de los diferentes años que es verdad que ha ido por primera vez, como lo comentábamos antes, ha dado ese pequeño incremento, pero es verdad que desde el año 2012 venía descendiendo de forma importante. Y también es cierto que, dicho esto, han bajado los delitos considerados por la propia Unión Europea como más graves, como son los homicidios, los robos con violencia y robos con fuerza en las viviendas. Entonces creo que ese dato también hay que darlo. Y luego también me parece importante el destacar que el número de personas puestas a disposición judicial se ha incrementado también. Creo que también es un dato importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de seguridad en su totalidad. Seguimos con las intervenciones. Iker, estos son datos que dio la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán. ¿Hacemos caso de estos datos? ¿Qué decís desde el partido? Sí, yo creo que tenemos que hacer caso a los datos, en primer lugar por la credibilidad que nos merece la consejería, que no creo que en cuanto a la gestión de los datos objetivos tenga ningún interés ni posibilidad de alterar lo que los resultados ofrecen de por sí, ¿no? Otra cosa es la interpretación que se haga de esos datos, pero en ese caso también coincidimos con la visión que se acaba de plantear. Comparativamente, este es un país muy seguro, es de los países más seguros del mundo, y aquí en Euskadi, que nos gusta mucho presumir, a veces desde mi punto de vista demasiado, incluso de aquellas cosas que no debemos presumir, en este tema podemos sacar pecho y decir que es uno de los lugares más seguros del mundo, en el que los niños pueden andar por la calle, en el que los delitos graves son mucho menores que en otros países, no ya que tengan situaciones sociales muy problemáticas, sino de nuestro entorno más cercano, incluso con un mayor nivel de vida en términos socioeconómicos, y por tanto la seguridad es uno de los puntos fuertes de este país. Eso no significa que tengamos que caer en la autocomplacencia y resignarnos a que sucedan episodios, sobre todo como los que hemos conocido recientemente, que son de extraordinaria gravedad. En ese sentido hay que entender que dentro de un esquema que funciona, un esquema de seguridad que funciona, porque no es un esquema basado en la represión y en la policía, sino que es un esquema basado en la cohesión social y en el ataque a las causas fundamentales que genera la delincuencia, que es la desigualdad, la pobreza y la marginación. Dentro de ese esquema que funciona es evidente que ha habido fallos y ha habido mecanismos que no han funcionado. Entonces tenemos que tratar con serenidad de analizar cuáles son esos mecanismos y poner encima de la mesa medidas de corrección. Pero en definitiva somos un país seguro en el cual existen algunos fallos en la seguridad, fallos que hay que corregir y fallos que hay que evitar que produzcan los resultados que han producido recientemente, ¿no? Y una última cuestión, porque seguro
seguro que vamos a hablar de la dicotomía, digamos, entre los datos objetivos y la percepción subjetiva. Va a estar latente durante la percepción todo el programa subjetiva, la percepción subjetiva, lógicamente, es una percepción y cada persona puede tener la suya propia, y cuando suceden estos tipos de acontecimientos, evidentemente se dispara el miedo y la sensación de inseguridad. Eso se puede corregir de dos maneras. Por un lado, con una presencia policial puntual que acuda a aquellos puntos donde existe esa sensación y busque establecer una relación de cercanía con las personas que se sienten inseguras, pero también haciendo pedagogía de los datos reales y poniendo en su contexto estos acontecimientos para que la gente tenga una visión basada en datos y eso también le ayude a entender que estamos en un sitio relativamente seguro. En base a lo que acabamos de escuchar, ¿coincides? ¿Quieres aportar algún primer dato? Bueno, yo sí que creo que no hay mucho que aportar a lo que ya han trasladado tanto Iker como Amaia. Sí es verdad que en esa relación que ahora apuntaba Iker en su última intervención entre la percepción de seguridad y la cohesión social, no solo podemos mirar a la cuestión o a la sensación de inseguridad ciudadana de una manera aislada, sino que tenemos que mirarlo en relación también a cómo aumentan o a cómo estamos en situaciones respecto a la pobreza, ¿no? O sea, nos encontramos con una realidad en la que cada vez nos encontramos escuelas con un nivel alto de segregación, encontramos una protección social no lo suficientemente desarrollada y son todos elementos que contribuyen a esa sensación de inseguridad ciudadana porque no están dando respuesta a la problemática que es multidimensional, ¿no? De alguna manera no podemos dejar de atender a que esto no es un problema únicamente de seguridad, sino que atiende a otro montón de cosas. Desde ahí, respeto por supuesto a la sensación individual de seguridad y tendremos que trabajar con ella, pero desde el debate sosegado, a pesar de que han bajado los delitos graves y que hay un pequeño aumento en cuestiones de inseguridad a las que habrá que atajar con tranquilidad y con responsabilidad. Partido Socialista. Bueno, yo en un principio, Yolanda, comparto un poco lo que se está diciendo un poco encima de la mesa y además nosotros hemos vivido en distintos momentos este tipo de discrepancias que se producen entre los datos que son objetivos y que no cuestionamos y por otro lado lo que es la percepción de la ciudadanía y nosotros los políticos debemos de movernos entre ambos, ¿no? Entre lo que significan esos datos fríos estadísticos que nos dan una realidad desde lo que es lo que está pasando, pero tampoco nos podemos olvidar que esa percepción de inseguridad que en este momento está latente en algunos de los barrios se basan también en hechos reales y tendremos que atacar las dos cuestiones, ¿no? Porque sí que es cierto que no se han movido apenas casi los temas de delincuencia, que ha descendido los más graves, han incrementado otras formas de violencia que no hemos hablado y que también son muy preocupantes, que tienen que ver con las agresiones y los delitos que se producen dentro del ámbito familiar entre padres y hijos y que, bueno, tenemos que ir adaptando las medidas que vamos proponiendo desde el ámbito político. Yo no creo que haya que hacer leyes ad hoc cuando pasa un asunto que llama la atención o provoca en este momento reacciones por la sensación de inseguridad ciudadana que se perciben en determinados barrios o que se perciben algunos. Y estoy más por la línea que ha presentado también Tini Sara con respecto a que tenemos que ir a programas de atención y prevención previa, ¿no? Estamos hablando de un tema de educación, de si la prevención pasa por la educación, pero la educación pasa en primer término desde casa y después también desde el colegio. Es decir, tenemos que aprender también desde casa a inculcar determinados valores y determinadas, la posibilidad o aprender a la gestación, lo que se llama aprender a decir no y que ellos puedan también gestionar su propia frustración. Es decir, hay muchas veces que en muchos de los delitos debajo está un no saber gestionar la frustración desde pequeños. Entonces yo creo que sí es verdad que tenemos trabajo que realizar. Por un lado, cuando hay una sensación de inseguridad ciudadana, la policía en la calle ayuda a que esa percepción vaya minorándose y por tanto esa policía de cercanía, esa policía con presencia, esa policía que se relaciona con el barrio, con los comerciantes, esa es para nosotros una política interesante y que habrá que reforzarla en este momento y hacerla también permanente. Algunos instrumentos se han puesto ahora en marcha que tampoco se podían hacer antes porque había habido limitaciones y por otro lado yo creo que el trabajo social y educacional tendrá que ir acompañando para esas labores de prevención que se realizan. Nerea, última intervención y muchos datos que he apuntado aquí. Somos seguros, esto es como todo, o sea, decimos, no, es que somos más seguros que en otras partes de España o más seguros que en otras partes de Europa, pero a los vascos les importa y a las vascas su seguridad y cómo perciben ellos su seguridad.
Vizcaya? Pues Vizcaya tiene un índice de criminalidad superior, por ejemplo, al que tienen Bilbao, concretamente, al que tiene, por ejemplo, Vitoria tiene San Sebastián. Bilbao tiene una tasa de 41,02 por cada 1000 habitantes, frente a Vitoria, que tiene una de 24,83, o de San Sebastián 20,42. Y luego es verdad que está la sensación de seguridad percibida por cada uno, pero no solamente por cada persona, sino todos conocemos, y seguro que hemos sabido, hay determinados barrios en Bilbao en los que esa sensación de inseguridad ha existido siempre. Ha pasado estos días, pero en Ocharcoaga decían que, bueno, pues que al final pues el índice delictivo era bastante elevado. Por ejemplo, aquí en la margen izquierda tenemos una zona de Sestao que ha tenido esa sensación de inseguridad durante mucho tiempo. Sí. Pero es verdad, y esa percepción de seguridad en muchos casos no es una percepción individual o colectiva, es que luego, si comparas con los datos de delitos que se cometen en esas zonas, realmente... de percepción pasamos a realidad. A realidad, ¿no? Entonces, ¿que es buena que exista la presencia policial? Sí, pero tiene que ser una presencia policial efectiva, y me explico. A mí me parece muy bien la policía de cercanía, pero muchas veces, y yo lo he criticado en el Parlamento, se pone, por ejemplo, en la calle Ercilla de Bilbao a 2 ertzainas para que se les vean y que hay policía en la calle, pero ha costado mucho que en la plaza de Indautxu, por ejemplo, después de muchas denuncias de muchos padres de robos a menores, se pusiese de manera permanente una unidad de la Ertzaintza vigilando. Y eso era una medida bastante efectiva. O los vecinos de Ocharcoaga que pedían presencia policial. Sí. Pero presencia policial porque igual no se ve tanto, como digo, sí, como paseando en la calle de Ercilla, pero que... Luego, por comentar también otras cosas que se han comentado, por supuesto que no solamente es una cuestión de seguridad, que también ello debe ir acompañado de medidas educacionales y de medidas preventivas. Sí, pero, y ahora ya sí, eso, claro, pero yo os pregunto como políticos, y pongo un ejemplo, entonces, por eso una te digo, cosa es, que lo comentaba también Alexia, es el tema de los padres, los educadores, me pongo pero como políticos... Eso es, desde el año 2014 la Fiscalía de Menores viene anunciando que la peligrosidad de los menores delincuentes es cada vez mayor y que cada vez tienen un abandono de valores. Entonces, habrá que trabajar con esos menores, pero no solamente ya desde un punto de vista de la seguridad colectiva para la propia, sino para los propios menores. Entonces, o sea, un niño con 13 años, a los menores delincuentes hay que protegerlos. ¿Se les protege más que a las víctimas? A todos los menores hay que protegerlos en tanto en cuanto el bienestar superior del menor es una normativa que está ahí, un principio básico que intersecciona todo nuestro sistema y toda la lógica de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, a los menores hay que protegerlos en cualquier caso. ¿Que hay menores que llegan a delinquir? Sí. ¿Que hay que actuar sobre menores que delinquen? Por supuesto, como sobre adultos que delinquen, que no olvidemos que parece que de repente los menores son los que más delinquen, pero todavía sigue habiendo más adultos que menores que cometen delitos, ¿verdad? Entonces, hay una parte en la que, decía Nerea, los vecinos de Ocharcoaga pedían presencia policial, sí, pero también pedían que Ocharcoaga no se convierta en un estado policial, también piden que el barrio deje de estar siendo estudiado como un laboratorio y que se pase a poner los medios necesarios para que las medidas que se han reconocido y se entienden necesarias en el barrio se puedan implementar y se puedan mejorar estas situaciones. La seguridad está siempre atravesada por parámetros que tienen que ver con el contexto social y económico en el que nos desarrollamos. En ese sentido, ¿más policía? Bueno, pues yo no sé si más policía es la solución. Desde luego, igual otro tipo de policía, una policía que atienda a la prevención, que sea participada, que sea transformadora, que sea eficiente, que atienda a mediación, que atienda a medidas de reparación. Ese tipo de policía tal vez sí que puede venir a ponernos soluciones a temas como los que estamos viendo hoy, antes de que pasen, no una vez que ya hemos tenido toda esta... Sí, bueno, respecto al tema de datos y respecto al tema de percepción y seguridad, el Ministerio del Interior, que creo que no me podrás tachar, Nerea, de que sea alguien que vaya a favorecer lo que voy a decir, dice que Bilbao es a día de hoy, está hablando de 2016, que son los datos que han salido, todavía los del 17 no están, la mejor ciudad para vivir en lo que a seguridad se refiere, lo cual no quiere decir que evidentemente han ocurrido unos hechos terribles en un momento puntual y que de hecho yo creo que también han levantado todas las alarmas porque por eso, por la excepcionalidad, por la gravedad, porque hay menores involucrados, por la terrible uso de fuerza, de violencia que se ha utilizado, y eso todo nos ha hecho a todos, bueno, pues
casi que no lo podamos ni creer, ¿no?, que haya ocurrido. Sí, la falta de valores de estos Eso es, la falta de valores, sí, ¿no? Pero es que lo decía el fiscal de menores del Tribunal Supremo también. Hacía referencia a que, que hasta cierto punto también son reflejo de una sociedad en la que todo es inmediato, lo quiero todo para hoy o para ayer, el tema de gestionar las frustraciones, todo lo quieren, todo es sí, conocen muy bien todos sus derechos y ninguna de sus obligaciones. O sea, quiero decir que sí que hay un problema de valores. Y también es cierto, y por eso lo ha dicho alguien, que era un problema multidisciplinario. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y que creo que hay que abordarlo con serenidad y fuera de los casos ad hoc, ¿no? De legislar a golpe de titular o hacerlo en caliente. Pero el problema que tenéis los políticos es o se hace ahora cuando esa alarma o luego os olvidáis. Sí, pero por eso yo te decía, que el tema de los menores, que es verdad que ahora, ha habido dos hechos especialmente graves y aparte luego ha estado la agresión sexual, pero los que han cometido esos hechos luego se ha demostrado que estaban cometiendo robos, te digo, en la plaza de Indautxu a menores, quitándoles los móviles, quitándoles quiero decir que era una cosa y que sin embargo ha tenido que ocurrir esto para que se ponga el foco en un tema que, como decía yo antes, que la Fiscalía de Menores, de la memoria del 2014, Nerea, no se tiene que poner el foco sobre un tema porque pasa un hecho puntual, es decir, que haya menores que han delinquido viene pasando no ahora, sino desde siempre. Sí. Y pasará por muchas medidas que pongamos, aunque duplicáramos la tasa de policía. Pero que la peligrosidad es mayor, te estoy diciendo, desde el 2014. Lo que pasa es que no focalicemos han sido adultos o han sido menores. Delincuencia ha habido siempre, pongamos las medidas que pongamos, va a haber. Y luego el tema, tendremos que trabajar entre lo que son los índices de delincuencia y las sensaciones de inseguridad. Porque tú dices, las sensaciones de seguridad siempre van acompañadas de los datos. No. Siempre hay hechos reales detrás de ellas, pero no acompañan a los datos siempre, y te lo digo y tú lo sabes y has mencionado en concreto también la sensación o el problema que tuvimos de seguridad que se ha ido poquito a poco solventando y luego tiene sus propios repuntes en Sestao. Y en Sestao los datos de lo que era la percepción de seguridad por barrios no se acompañaban con los datos de delincuencia en ese barrio, pero había una percepción que hubo que trabajarla y hubo que trabajarla. Cuando decís lo de policía, no más policía, la policía es importante porque da seguridad a los ciudadanos, pero tiene que ser una policía... Era la policía que tenía que no solamente patrullar, es decir, no solo se la tenía que ver, sino que tenía que estar en contacto con lo que era la zona del barrio, es decir, con el comercio, con los agentes que allí intervenían, con las asociaciones. Pero patrullar no es dar solo vueltas. Eso es. Y por otro lado tuvimos que trabajar mucho, y por eso he dicho yo, cuando hablamos del tema de un problema de valores, decís, pero vosotros como políticos, mira, es que nosotros somos políticos, además de políticos somos personas, y además de personas somos padres, y sabemos que tiene que decir, no todo se puede dejar en las instituciones públicas y en manos, pues que hagan algo los políticos. Es que yo, si tengo hijos, desde el principio tengo que educarles en valores y tengo que enseñarles a decir que no todo es posible y que no todo se le puede dar y que no todo lo puede conseguir, y hay veces que se hace dejación desde ese lado. Y también es cierto que los políticos tenemos que adoptar medidas, y nosotros en su momento o somos partidarios de que además de intervenir por medio de seguridad también se haga, o de policía, lo hagamos por intervención social, educadores de calle, educadores de familia, más recursos sociales, mayor protección social, porque así conseguirás. Pero aún a pesar de todo, Yolanda, lo que sí que quedó claro es que por muchos esfuerzos que hagamos, siempre habrá alguien que delinca, porque eso no lo vamos a poder evitar nunca. Bueno, yo creo que está bien que las familias asuman su responsabilidad en la educación de sus propios hijos, como no puede ser de otra manera, y ahí hay una actuación que se da de por sí de forma natural, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en estos casos estaban implicados menores que no estaban bajo la tutela de su familia biológica, sino que están bajo la tutela de instituciones públicas. Por tanto, hay esa argumentación. No sé cómo sabéis eso y se afirma con tanta rotundidad cuando están involucrados menores, y no sé dónde han salido esos datos ni si los han... ¿Cómo han salido por ahí? Y los estamos todo el rato diciendo. Yo desde luego no sé si estaban o no, más que lo que ha aparecido, quiero decir, más que lo que ha aparecido en los medios de comunicación, porque estando involucrados menores me parece bastante grave que datos de ese pelo salgan a la luz. Luego después termino yo, que tengo varias cosas que decir al respecto de este tema. Hay varios, primero, los menores que están bajo tutela de las administraciones públicas están en una situación de desconexión con su entorno familiar natural, es a las administraciones públicas a quien les corresponde la tutela y velar
por la educación fundamentalmente de esos menores, y por tanto si se produce un fallo en ese proceso es la propia administración a la que se le puede plantear las responsabilidades de cara a mejorar, no utilización política partista de estos acontecimientos, sino a detectar los fallos, porque vivimos en una sociedad moderna y el nacimiento de la modernidad es la instauración del método científico, es decir, cuando hay un problema intentar buscar las causas, intentar conectar, establecer las relaciones de causalidad, y por tanto si en este caso nos encontramos con menores que están en una situación de pérdida de valores que les lleva a adoptar una serie de comportamientos extremos, ahí es donde hay que incidir, y eso es fundamentalmente no un problema que se pueda resolver mediante una vía policial, no se puede poner un policía en cada esquina, no solo no es un tratamiento adecuado desde un punto de vista ético, sino que ni siquiera va a funcionar porque esa no es la problemática. Si estamos atendiendo a una serie de delitos causados por menores, habrá que entender cuál es la trayectoria y el recorrido vital de esos menores y dónde se ha producido el fallo, y habrá que intervenir para corregirlo. Y eso parte del modelo de educación. Por ejemplo, a veces parece que, como dices tú, los políticos solo hablan de estos temas cuando sucede un acontecimiento trágico que lo pone en la portada de los periódicos, pero yo creo que cuando los ciudadanos reclamamos incluso igual que un cambio de ley. Hay un trabajo previo, yo creo, no solo quiero llevar el agua a mi molino, yo creo que todas las instituciones trabajan y todos los partidos trabajan en propuestas para mejorar la intervención social en este tipo de casos. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo poniendo encima de la mesa el problema de la segregación en centros escolares. Si vamos a centros escolares que se convierten en lugares a los que solo van alumnos con una cierta problemática de marginación, estamos creando un caldo de cultivo para que se produzca esa expulsión de las normas sociales de convivencia básica de un número de menores, algunos de los cuales, no todos, ni siquiera la mayoría, están apareciendo determinados focos, y no muy lejos de donde estamos hablando. Hay colegios, hay determinados, no quiero contribuir a estigmatizar, pero todos sabemos que ese problema se da en las capitales, se da en la margen izquierda también. No hay una intervención desde educación para atender a la problemática especial de menores que puedan estar al borde de la marginalidad. Desde el Departamento de Educación no se han puesto los recursos suficientes para ello. No se hace suficiente seguimiento y suficiente control de los menores que están bajo tutela de instituciones públicas. Y no lo estoy diciendo desde una perspectiva catastrofista, porque también es cierto que se han hecho muchas cosas y lo primero que he hecho es poner en valor un sistema que en general está funcionando, pero también es cierto que hay una serie de problemas y fundamentalmente, ya digo, no solo desde el punto de vista ético, porque no hay que olvidar, hablamos de menores, quizás niños y niñas, igual no sonaría más fuerte, porque decimos que son impunes, entrar por la puerta. Estamos hablando de niños y niñas, y por tanto no solo es más ético abordar este problema desde una cuestión de la educación, que lo es hablando de niños y niñas, sino que también es más práctico desde el punto de vista de que no se produzcan esas situaciones de delincuencia. Cuando llega la policía e interviene la policía, que a veces tiene que intervenir, generalmente ya es demasiado tarde. Sí. Yo con el tema de educación, además el otro día preguntaba, ¿no? Es verdad que existe el famoso protocolo de cuando los menores abandonan el centro en el que están tutelados, pero por ejemplo está el problema del absentismo escolar, de cuando un menor falta, ¿no? a un Yo creo que será un protocolo, el otro día nos explicaba la consejera que se había cumplido estrictamente, pues entonces habrá que cambiarlos. Y yo se lo decía, que no hay un control en el sentido, hay absentismo. Sí lo hay, pero, por ejemplo, yo creo que debe de haber más contacto, por ejemplo, entre la propia Diputación o entre los servicios sociales, entre los centros educativos, porque probablemente que un determinado menor falte un día, 2 días, no pasa absolutamente nada, porque es un menor que igual o está en una familia estructurada o aunque esté tutelado por la propia Diputación, es un menor que, bueno, que no es conflictivo, que no ha dado problemas, pero en cambio, pues igual hay otro tipo de menores que tienen otro tipo de comportamientos que no aparezca un día por el colegio, pues a lo mejor es una señal de alarma, con lo cual yo creo que se debe tener en cuenta a cada uno de los menores para ver cuál es su problemática y actuar con cada uno de ellos de forma determinada, porque probablemente eso ayudará. O sea, no tratarlos porque si ninguno somos iguales, tratándose de un menor o de una menor ya son cada uno absolutamente diferentes. Es decir, un tratamiento yo creo más individualizado, más coordinado y más multidisciplinario, sobre todo desde la educación. Y yo luego con el pero tema... Es que yo pensé que eso ya se estaba desde haciendo, el tema, pero desde el tema de que se dice, tratándose de menores, hombre, yo creo que una cosa es dar los datos concretos de los menores y otra cosa es que bueno, si están bajo una institución, en este caso bajo la Diputación Foral, tiene que asumir entonces negarse a dar explicaciones o negarse o decir no, es que como son menores, no, o sea, que yo creo que cuando están bajo la tutela de una institución, la institución tendrá que asumir
si se ha actuado bien o no se ha actuado bien. Yo quiero de lo que tú sabes. ¿Y por qué no se puede decir si han estado? Es que no entiendo cuál es Hombre, porque han aparecido fotos de todos ellos en todos los sitios también. Eso es otra cosa. Pero si ya estás poniéndoles nombres y apellidos también. Pero yo sí Pero lo hemos visto todos en redes sociales. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy diciendo un dato objetivo. Yo, o sea, sí que, o sea, hay una parte en la que, digo, por no sé, poner un poco de coherencia a todo esto, porque estamos hablando como de un montón de cosas y estamos pasando como muy de puntillas sobre todas, y yo creo que precisamente porque nos dedicamos a la política, mucho tiempo, poco tiempo, pero tenemos que ser responsables porque nuestros discursos llegan a mucha gente, ¿no? Entonces hay una parte en la que hablamos de falta de valores. Yo me atrevería a matizar que hablamos de otro tipo de valores diferentes, que pueden ser más o menos válidos, pero que son los que tienen. No podemos obviar que estamos en un momento en el que se está produciendo un cambio social, en el que estos chavales que ahora tienen 14 años y que han cometido estos hechos terribles, y que por supuesto son los principales responsables de lo que ha pasado, son fruto o han crecido. Claro que tienen responsabilidad, claro que si no, o sea, yo no estoy quitando responsabilidad en ningún momento, pero digo, estamos hablando de chavales de 14 años que han nacido y han crecido en todo el momento del meollo de la crisis, han crecido en una situación de precariedad, se enfrentan a un futuro en el que a lo mejor no tienen alternativas, no tienen, o sea, existe una desestructuración familiar o no, ya veremos si son o no son parte de la Diputación. Yo creo que eso no es un dato que aporte nada a este debate. Lo que sí creo es que no podemos obviar que aquí hay una responsabilidad que está, por supuesto, de quien ha cometido el delito, pero también hay una responsabilidad de las instituciones. En el ámbito educativo, porque hay cosas que se están haciendo mal, nos guste más o nos guste menos, no significa que todo funcione mal, pero hay cosas que se están haciendo mal. En el ámbito de los servicios sociales hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Los servicios sociales municipales, que son quienes tienen que estar pendientes, quienes tienen que estar en coordinación con las escuelas, quienes tienen que estar trabajando con las familias, están absolutamente saturados, Amaya, y sabes que esto es real, y no se están poniendo los suficientes medios, que no digo que no se estén poniendo ninguno, digo que no se están poniendo los suficientes y cuanto menos no se están poniendo los necesarios. Pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto, pero eso no puede quitar, o sea, decir las familias no inculcan valores, no puede quitar de asumir la responsabilidad por parte de quien la tiene. Entonces, las familias no inculcan valores, tendremos que ver por qué. Cuando vemos que el 72% de los casos de pobreza real en la comunidad autónoma son familias monomarentales, vemos que hay un 10% de pobreza infantil, vemos que la transmisión intergeneracional de la pobreza es una realidad. Entonces igual tenemos que plantearnos que la delincuencia también obedece a un montón de factores más y que cada cual tendrá su responsabilidad. La sociedad en su conjunto tiene una parte, sin duda. Los menores tienen, los que han cometido estos delitos tienen una parte, hombre, por supuesto, toda. Pero que las instituciones también tienen una responsabilidad, sí, pero si no invertimos en prevención, pero en estos no vamos casos a ir a tan ningún lado. alarmantes, ¿qué hacemos? En estos casos tan alarmantes, las personas que han cometido los delitos tienen que asumir sus responsabilidades. Que no sean imputadas penalmente y no vayan a prisión no significa que no estén asumiendo sus responsabilidades. Están en un centro cerrado. Existe un sistema. A día de hoy, todos los casos que estamos hablando están todos en centro cerrado. En centro cerrado. Porque lo ha determinado un juez. Eso es. O sea, hay que dejar actuar al sistema pero por judicial. la repercusión que ha tenido pública. No, por la gravedad de los hechos. Hombre, por la gravedad de los hechos. No se debería de legislar ni se debería de actuar judicialmente por los titulares de prensa. Eso es. No, jamás. no me refiero aunque se hace muchas Nosotros hemos veces. tenido la oportunidad, la Comisión de este Justicia del Pero el papel de la prensa muchas veces Yolanda, es nosotros hemos precisamente el hemos que tenido la tira oportunidad de de los conocer, casos. porque yo creo que también a veces la falta igual de contacto directo hace que no veamos las cosas, el trabajo que se realiza. Hemos podido visitar, la Comisión de Justicia hemos visitado el Centro de Menores de Zumárraga, que es el que tenemos de grado 1, que es el régimen cerrado, y el trabajo que se realiza ¿Es dentro... el judicial o el de...? El judicial. El de son ingresos, sí, están en cautelares, están tanto en cautelares, O sea, pendientes de juicio. los casos más graves. ¿Vale? Sí, exactamente, o los que han sido condenados por casos graves y están Tienen en medidas de medidas que no son internamiento cerrada. Y tienen, entonces, allí se trabaja con ellos porque también hace poco se nos entregó la evaluación intermedia del plan de actuación juvenil, en la que se incluye que del trabajo que se realiza con los chavales que entran una vez que han delinquido, tienen que asumir su responsabilidad y tienes que ir a políticas restaurativas, el 85% de ellos no reinciden. Eso es. No reinciden. Entonces, esa labor, ese trabajo, esa inversión que se realiza por parte de las administraciones públicas en trabajar con esa gente que no ha tenido ese límite previo, pero que lo tenga después cuando salga y que se les reinserte a la sociedad, es un trabajo que se hace y la verdad es que cuando llegas allí eres consciente un poco, cuando tratas con ellos directamente, bueno, pues al final es que algunos son niños. Yo tengo una hija de 14 y ahí había un chaval de 14. Entonces te quiero decir, al final te pones un poco tal. Y no todo responde, y es verdad,
en la delincuencia hay muchos factores y parte de ello está en familias desestructuradas, pero también no pudimos ver en centro semiabierto de chicas que no eran de familias desestructuradas, porque teníamos una serie hay una serie de valores, de no gestionar las frustraciones, de la insolidaridad, en fin, hay una serie de cosas. Por tanto, sí que es verdad, y cuando hay menores tutelados, que los hay, porque negar los datos tampoco sirve para nada. No todos los menores eran tutelados. Eso es. Algunos sí, otros no. Si falla también, fallarán en los dos ámbitos, pero es verdad que hay una parte de responsabilidad que tiene que ser asumida por las instituciones, dentro de que tendríamos que ir a una mejora de los protocolos. En absentismo es muy difícil que cuando tú en absentismo tienes que hacerlo con un protocolo, vaya a ser un protocolo individualizado. Lo que hay son tratamientos individuales o planes de actuación individualizados con cada menor, cuando se ha llegado donde porque que va pues, desde el ámbito educativo, formativo y el tratamiento de las problemáticas. Yo pregunté el otro día a Alexia en el pleno y no había, o sea, y yo lo que dije es, y luego otra de las cuestiones es lo del absentismo, por ejemplo, a una familia, si los servicios sociales, porque ahí sí hay contacto entre el centro educativo y los servicios sociales, una familia, un niño no acude al colegio durante un determinado tiempo, lo que se hace es que se interviene con esa familia y en muchos casos se le quita la tutela a la familia precisamente porque no está, porque es un derecho del deber, el derecho del menor, pero también es una obligación la de asistencia. Pero escúchame, déjame terminar. Pues bien, todo un recorrido, pero le quita la tutela. Pero mi pregunta es, si un menor que está tutelado falta 6 meses, 8 meses a un centro escolar, ¿no habrá que también preguntar, no deberá el juez, que es el que tiene la tutela, preguntar al centro, oiga, ¿y usted qué está haciendo para intervenir con este menor, para hacer que vaya al colegio, para hacer que... ¿Ha dado usted cuenta, para empezar, de que este niño o niña no va a clase? Aparte de la denuncia inicial, ¿ha hecho usted algo más? Quiero decir, porque aquí... responsabilidades, es que negar la responsabilidad, cada uno tendrá que asumir, la sociedad la suya, como bien se ha dicho aquí, la familia en su caso la suya, las instituciones la suya, y negar al final, ponernos una venda y decir no pasa nada, creo que no ayuda a evitar... Yo no creo que nadie se está poniendo una venda, Nerea. Yo creo que nadie se está poniendo una venda para nada. La problemática está y el hecho... Nerea, ahora estoy hablando yo, o sea, ya has hablado ya... yo creo que nadie se está poniendo una venda y todo el mundo ha asumido que el problema es multidisciplinar y que todo el mundo tendrá su parte de culpa y tiene que asumir que todo, como todo en la vida además, es mejorable. Pero yo creo que hablar de que los servicios sociales, todos, o sea, cada uno en su ámbito, vale, podrá mejorar los protocolos, etcétera, pero existen. El otro día, una cosa es que no oyeras en educación lo que te quisieron decir, pero te dijeron que se estaba cumpliendo por encima de lo que pedía el Ministerio Fiscal. Es que claro, si existe un control de absentismo, se manda educación lo pone en conocimiento y está por encima de lo que está establecido para poder actuar el Ministerio Fiscal, ¿qué hacemos? Pues habrá que hacer algo y modificarlo. Hay un eslabón de la cadena que se rompe, lo mismo que decimos muchas veces con el tema de violencia de género. Está todo tan estructurado y tan bien marcado. Pero si no funciona, habrá que darle una vuelta. Si no funciona, habrá que darle una vuelta. Estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo en que entre todos, o sea, tendremos que sentarnos e intentar mejorar, pero sí, o sea, creo que con tranquilidad, con sosiego, y creo que además que este tema es lo suficientemente grave e importante para no hacer una discusión entre partidos y de tirarnos los trastos a la cabeza y tú más. O sea, creo que es todo lo contrario, porque el problema es serio, es importante y tenemos que avanzar. Pero yo creo que los servicios sociales, o sea, si alguno de los niños, como parece, si alguno de esos menores estaba bajo tutela de la DIPU, eso quiere decir que algún servicio social ya ha captado que ese menor estaba en un problema serio y grave de exclusión, o sea, o en riesgo de, porque si no hubiera acabado ese tema en manos de la Diputación, y que la Diputación ha actuado y el Ministerio Fiscal ha dado esas vías. Evidentemente, si estaba en un centro en el momento y no ha aparecido y no sé qué, habrá que ver también si la Diputación ha comunicado la denuncia, que supongo que sí, porque por protocolo lo habrán hecho, evidentemente, y por qué ese menor seguía en la calle. Claro, pero yo sí creo. Y además, o sea, estoy convencida que todos estamos en labor de aportar, en mejorar, e insisto en que desde luego creo que no tiene que ser el pim pam pum de los diferentes partidos políticos, sino intentar ver
cómo podemos mejorar para que la cadena con tantos eslabones no falle uno, y si falla, ¿cómo podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué mecanismos podemos hacer para que los eslabones estén bien unidos y no se rompan? Cada uno en nuestro ámbito, ¿no? El familiar también es verdad que es importante, y otro tema de educación también. O sea, tenemos que igual la responsabilidad tendría que ir a sus padres, no podemos olvidar olvidarnos que la educación en este país es obligatoria a partir de los 6 años. Y el otro día leía que los 1000 primeros días de vida de una persona son imprescindibles para el tema de personalidad y de valores. A ver, lo cual no estoy quitando responsabilidad a nadie, pero quiero decir que lo que estábamos diciendo todos, o sea, que es multidisciplinar y hay que atacarlo desde muy diferentes ámbitos. Y luego también, o sea, el hecho de, es verdad que vivimos en un país y además yo creo que es bueno, ¿no? Que prima el tema de la libertad de cada uno, y entonces hay que tener cuidado también a la hora de intervenir con familias, porque, a ver, hay que ver de verdad que un niño está en serio riesgo, o sea, y habrá que hacerle un seguimiento antes de tomar medidas más drásticas. Pero ¿qué es en serio riesgo? ¿Que apunta que va a ser un delincuente? Claro. ¿Que apunta que con pequeños robos y como nadie le dice nada va a seguir a mayores delitos? Sí, quisiera hacer una casi autocorrección o matización, ¿no? Por no dar pie a equívocos e involuntariamente no contribuir a estigmatizar a colectivos, ¿no? Ni todas las personas que delinquen son menores tutelados, ni todos los menores tutelados delinquen. De hecho, la gran mayoría de ellos delinquen. Y si hablamos de pobreza, exactamente lo mismo, todavía de una forma más clara. Es decir, ni todos los que son pobres, ni mucho menos todos los pobres delinquen. Cuidado, porque al final hablamos, establecemos relaciones, pero exactamente, sin querer, no significa, y que se tenga muy claro, pero sí existe una relación indirecta. Es decir, en los lugares donde hay bolsas de marginación social, en los lugares donde hay bolsas de pobreza, sube la delincuencia. Y por eso, precisamente, Nerea, en Vizcaya y las zonas urbanas del Gran Bilbao, no es casualidad de que efectivamente tengamos los peores indicadores socioeconómicos, mucho peores que en Gasteiz y en Donosti, y consecuentemente también tengamos unos indicadores de delincuencia que son superiores, que se da en todos los centros urbanos por la propia sociología de las ciudades, pero se da también en aquellos que tienen unas peores realidades socioeconómicas, y por tanto eso nos da una pista evidentemente clara de por dónde hay que actuar. También hay que ser precisos de cara a la opinión pública, y hablamos antes de la importancia de las percepciones subjetivas. La delincuencia no se ha disparado en este país, aunque ha habido 3 casos o 3 fallecimientos dramáticos y muy juntos, y es normal que exista una conmoción social que yo creo que la tenemos los que estamos aquí, la tiene todo el mundo, porque realmente esto supera lo que estamos acostumbrados, y por eso nos provoca el shock que nos provoca, entre otras cosas, efectivamente, porque afortunadamente no estamos acostumbrados, como están en otras sociedades, a que se den este tipo de delitos violentos, y eso es un indicativo de que efectivamente, por lo general, las cosas funcionan bien. Tampoco hay impunidad, y han hablado las compañeras anteriormente de que no hay impunidad, ni siquiera aunque se trate de menores. Yo creo que hay que combatir determinados estereotipos, no solo con respecto a la violencia de menores, sino a la delincuencia en general, en el sentido de que se entra por una puerta y se sale por otra, y para ver, no es así, en general no es así. Y tercero, hay que invertir también en la resocialización de estas personas, porque son recuperadas. No podemos permitirse el lujo de decir que hay personas, y menos de 13 años, darlas por perdidas y decir que estos dos ya van a entrar en un callejón sin salida, en el cual su vida va a ser entrar y salir de la cárcel, porque además, entre otras cosas, no solo se va a destruir su vida, sino que probablemente acaben volviendo a hacer alguna barrabasada, es decir, no tiene ningún sentido. Le oí al juez de menores de Granada, que lleva trabajando muchos años en temas de menores, diciendo que el 80% de los chavales que llegaban, o sea, que se reintegraban en la sociedad sin ningún problema, y otro 10% se acostaba más, pero lo hacía. Pero eso requiere un esfuerzo muy importante. Es decir, cuando hablamos de que son casos individuales, cada persona es un mundo. Y no se les puede tratar como estadística, ni se les puede tratar como ganado que se estabula en un centro de menores o en una prisión en el caso de los mayores, porque con los mayores pasa algo parecido, porque por tener 18 o 19 años, la verdad es que tampoco cambia mucho la cosa, o 30. Es decir, son personas que muchas veces tienen una trayectoria vital problemática, eso no les exime de sus responsabilidades ni penales ni morales, evidentemente no, pero sí hay que hacer un esfuerzo muy importante, porque tienen algunas trayectorias vitales que también son para examinarlas con cuidado, ¿no? Y evidentemente cualquiera en esa situación, a ver cómo terminaríamos si venimos de familias desestructuradas, problemas de drogadicción, pobreza, marginación, etcétera, etcétera. No todos acaban así, los que tienen esa trayectoria, pero algunos acaban así, empujados, entre otras cosas, por esa trayectoria. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo muy importante, y ese esfuerzo requiere mucha dedicación y mucho
muchos recursos. Recursos que sí están bien invertidos si se invierten en salvar y sacar a esas personas de esa situación, preferentemente antes de que lleguen a cruzar un límite tan irreversible como el que se ha cruzado, pero incluso después también existe la necesidad de hacer ese trabajo. Y repito, no solo es lo más ético, sino que también es lo más práctico. Ya, pero es mucho más barato, desde el punto de vista del buenismo. No, yo te estoy diciendo, incluso aunque seas una persona sin empatía hacia la realidad de los demás y seas absolutamente egoísta y quieras vivir más seguro sin que te roben o te maten. Desde ese punto de vista también es mucho más efectivo invertir en prevención y en resocialización que en represión, porque eso es lo que hace pero ¿cuántos años llevamos trabajando en prevención? Pero es que ya está funcionando. En educación. Pero es que efectivamente, no es decir cuándo van a dar resultados, es que ya está dando resultados. El problema es que la gente que deja de ser víctima, perdón, ya con esto la gente que deja de ser víctima de un delito porque se ha actuado preventivamente, no existe. No se ve. No se ve. Entonces, no hay ninguna persona que diga, yo me he librado gracias a las políticas porque ese menor, si no hubiera sido resocializado, me hubiera robado. Pero si hubiera tanta empatía, ¿por qué se está afirmando tanto a favor de mantener la prisión permanente revisable? Porque la gente vive muy cabreada, está muy quemada y le molesta mucho por razón que le toquen las narices. Yo creo que sí hay una realidad, y es que, o sea, yo coincido también con lo que decía Iker, es que la gente está enfadada y está en su perfecto derecho de estar enfadada, como no puede ser de otra manera. Porque la gente considera que no puede dejar más al delincuente que a la víctima. En algunos casos es algo más que enfado. Bueno, yo, o sea, digo, por poner un poco de paralelismo con otras cosas, ¿no? O sea, los delitos contra la libertad sexual han aumentado, ligeramente, tampoco mucho, pero han aumentado. Y la preocupación ciudadana en torno a los delitos contra la libertad sexual ha aumentado bastante. No por ello decimos todos los hombres son delincuentes y cómo vamos a controlar a todos los hombres. No, ¿verdad que no? Ni todos los menores son malos, ni... No, sí, pero es que ese sí es un discurso en el que estamos un poco más constantemente desde que se han dado estos hechos, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista que el fin último de la privación de libertad siempre es la reinserción en la sociedad. Entonces, las personas per se son reinsertables. Las que no, pues será porque tienen algún tipo de problema, entonces tienen que ser utilitarias de otro tipo de recursos, no de la cárcel o no de un centro de menores. Entonces, no es una concepción desde el buenismo. Cuando yo antes apuntaba, y me apunto a la corrección que ha hecho Iker, porque no pretendo ni de lejos estigmatizar a las personas en situación de pobreza, pero cuando yo antes apuntaba a la reflexión necesaria en torno a esa falta de valores, creo que es que hay que hacer una reflexión sobre qué tipo de valores se están tomando como válidos en esta sociedad para que niños de 14 años estén cometiendo asesinatos. O sea, esto es algo que nos interpela a todas, nos va a las tripas de todas las personas, salvo que sea, no sé, muy rara. A ver, valores, es que vuelvo a insistir, en este tipo de menores, en muchos casos, ya no se trata de focalizar la frustración, como se decía aquí, y saber, no, es que muchos de ellos no dan ningún valor al respeto al otro, pero da igual que el otro sea su padre, su madre, su hermano, el profesor o el que se encuentra por la calle. No da ningún respeto a la convivencia, a respetar a los diferentes. Quiero decir que eso, y a mí sí me parece, hay muchísimas personas que viven en situación de pobreza y no delinquen, ¿eh? Claro. Y no delinquen. Tienen esos valores de respeto, y tienen esos valores sí, perfectamente asumidos. Y hay en muchísimas, o sea, quiero decir que al final también, en muchas ocasiones, que yo no digo que no haya que intentar acabar, pero por los propios menores con esas situaciones de pobreza, con esas situaciones, pero en muchos casos hay que ir más allá de la propia situación socioeconómica, porque es otro tipo de cuestiones las que están latentes en esa falta de valores, y que flaco favoraríamos quedarnos como excusa, y entiéndese, que se me entienda bien lo de excusa, en la dificultad económica para no ir más allá. Se decía que yo creo que no se trata ni de actuar al calor de determinados acontecimientos, pero lo que ha sucedido sí que ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones, y lo que haríamos muy mal es no reflexionar, no analizar lo que ha sucedido, ver lo que no ha funcionado y sobre todo ver cómo se puede mejorar, porque es verdad que había un montón de menores que estaban, bueno, que se había puesto la denuncia, pero que no se habían activado esas órdenes de búsqueda de esos menores, y que es lo que tú decías, desde un punto de vista práctico para la propia sociedad, de manera preventiva, para la no comisión de delitos, pero para los propios menores, porque si tú un menor con 13 años desaparece de un centro, pones la primera denuncia, ya nunca vuelves a intentar localizar,
ese menor va a estar en la calle y tú con ese menor no puedes trabajar, tú con ese menor no puedes aplicar un proyecto educativo, tú con ese menor no le puedes al final conseguir reinsertarlo. Y evidentemente, claro que el objetivo es ese y los índices de reinserción son muy altos en los menores, pero para eso es necesario trabajar con ellos. Y cuando un menor se va, y qué es lo que yo decía, y cuando un menor se va, y bueno, pues... Quiero decir, porque es que a nadie, yo creo que mañana desaparece tu hijo y tú no estás 6 meses sin saber dónde está tu hijo, porque es que estás mañana, tarde y noche en la archancha, en el juego, donde sea, para ver dónde está y ver cómo lo haces y estarías todo el día. Pues lo mismo con esos menores, me refiero, pero ya no solamente, como dices tú, para la protección de la propia sociedad, sino también para la protección del propio menor, para que tú puedas trabajar con él, porque si no, pero a se distancia... tiene que trabajar... Nerea, no solamente con los menores. Y con sus familias. Con los menores, digo, con los menores que han delinquido y con los adultos que han delinquido. También, ese discurso que es una reinserción, esas medidas de prevención y luego reinserción. Ya sé para dónde vas a ir, que también... Pues es que va muy en contra de lo que es intentar matar moscas a cañonazos e ir a un tema de decir, bueno, como 40 años, que por cierto el Código Penal en España dice que puede penarse hasta con 40 años de prisión, delitos de extrema gravedad, es decir, decimos, esto... Para la reinserción no es suficiente, entonces lo que vamos a hacer como medida política importante con datos objetivos es hacer una ley para cambiar y poner la prisión permanente revisable. Yo creo que eso no es para nada la solución. Y eso sí que es cierto que llega porque hay mucho, con todos los respetos, Yolanda, amarillismo periodístico y hay mucho populismo en determinadas formaciones. Y lo digo si porque la culpa siempre es no, hay partidos políticos que han hecho populismo con este tema y lo que hacen es, ante unos casos que son graves, que son llamativos, que son dolorosos, y que todo el mundo nos ponemos en sus circunstancias, pues lanzar una medida que realmente hoy el ordenamiento jurídico en España no lo necesita. Es decir, España tiene penas de hasta 40 años. Yo creo que sí. No, pero ¿cuánto es lo máximo que 40 suelta? años. Desde Fíjate qué desconocimiento hay, que países que tienen instalada la prisión permanente revisable tienen un cumplimiento máximo de 18. Y la cadena perpetua, se llama cadena perpetua, pero es menos tiempo que la prisión permanente. Bueno, yo soy, pero fíjate, me quedo más con el discurso de Nerea, prefiero trabajar en prevención y prefiero que la entrada en cárcel o la entrada en centro de menores sea para trabajar en su reeducación y en su resocialización y en que asuman que lo que hicieron no estaba bien, estaba mal, exactamente, y en que no vuelvan a hacerlo. Pero, Alexia, pero también que las penas tienen distintos fines, que termino yo, por mucho que hagamos el eslabón más fuerte que podamos, la cadena más fuerte que podamos, nunca vamos a poder impedir que eso pase. Yo no voy a poder impedir que alguien decida inmolarse, no voy a poder decidir que alguien decida a coger una pistola y matar al de enfrente, no lo vamos a poder. Pero si tú puedes impedir que una persona que no esté reinsertada salga a la calle y vuelva a cometer un delito. Pero es que preguntar, entonces, ¿por qué no somos capaces de reinsertar a alguien en 30 años? Pues si no somos capaces... Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos falla en el sistema para no poder reinsertar a alguien tras 30 años? Pero eso requiere un esfuerzo y requiere una inversión y requiere recursos. Yo estoy de acuerdo, Amaya, en que no es el tema precisamente por lo serio y lo grave que es el tema y los sentimientos que desata y la oportunidad que abre para la demagogia y para el populismo. Es un tema que hay que tratar con responsabilidad. Y yo no voy a venir aquí si la Diputación ha recortado a no sé qué, yo prefiero hablar en términos conceptuales y luego cada uno se aplicará el cuento y entenderá en el ámbito de sus competencias qué es lo que tiene que hacer para buscar soluciones. Pero si decimos que una persona que entra en el sistema judicial, penal, requiere un esfuerzo de resocialización, ese esfuerzo requiere recursos y requiere inversiones. Y claro, cuando se oyen mensajes como, no, esta es una cárcel de 5 estrellas, ojo, tienen piscina, o viven mejor que los que estamos en la calle, o trata mejor a los delincuentes caritativos, ese tipo de discursos van minando la posibilidad de que desde la política se van a afrontar políticas que, ya digo, no solo son más humanistas, sino son más eficaces. Y por eso hago un llamamiento precisamente a la serenidad. Yo entiendo, y antes decía, ¿y por qué la gente dice tal o dice cual? Pues porque está cabreada, porque se levanta a las 6 de la mañana, cobra un salario muy malo, su hijo está en el paro, ve que hay gente que debería dar ejemplos del mundo de la política no da ejemplo, está muy quemada. Entonces, a veces dice, oye, y encima que me vengan y le roben la cadena a mi niño o me entren en mi casa, pues bueno, suelta un juramento y propone, yo qué sé, pues que ahorquen al que ha entrado.
y eso es comprensible. Otra cosa es cómo se gestiona eso desde la política. Se puede gestionar intentando aprovechar ese malestar para ganar rendimiento a río revuelto, yo creo que eso es ser absolutamente irresponsable, o se puede hablar, entender y comprender ese malestar, incluso atender a esas percepciones subjetivas a través de una dedicación de algunos medios policiales concretos para que solucionen esas problemáticas, pero sobre todo haciendo política, haciendo diálogo, hablando con la propia sociedad, haciendo pedagogía, explicando las cosas. O sea, la ley está bien como está, no sois partidarios de cambiar. Hemos hablado todos un montón de cosas que se pueden mejorar, pero son sobre todo el del desarrollo de las políticas dentro del marco actual. La ley, el aumentar las penas o el poner más policías no iba a servir para nada, una falsa sensación de seguridad. En países con mucha más policía, con mucha más violencia represiva, países en los que la policía se carga a alguien por la cara, y estamos viendo los noticiarios de vez en cuando en Estados Unidos, de gatillo fácil, la gente dice muy bien porque eran escoria y ya está bien que les metan. Al final, en términos de represión de la delincuencia, es absolutamente inoperante, porque es donde más delincuencia hay entre los países avanzados, donde más víctimas hay de actos violentos, criminales y homicidios, donde más población penitenciaria hay, es decir, es caro, es ineficiente y es inhumano. Hablas de pedagogía y ahí hay sobreexposición de temas violentos, por ejemplo, en medios de comunicación, e infraexposición de temas en los que puede haber genocidio, acuerdo, concordia, o sea, y después, y los jóvenes después utilizan la violencia para legitimar un valor de un último matiz práctico, es decir, cuando decimos si hace falta más policía, nosotros evidentemente decimos que más policía no hace falta, puede que haya que reevaluar el funcionamiento de la policía y el modelo policial para acercarlo más a las necesidades de la gente, pero si a mí en estos momentos me dicen, para mejorar la seguridad de este país, vas a contratar a 300 funcionarios y funcionarias, ¿van a ser de policía? No. Yo creo que esos 300 funcionarios y funcionarias deberían ser de servicios sociales, de atención a la educación, para poder controlar el absentismo, para poder controlar a los menores si se van de los centros, para poder hacer seguimientos personalizados de sus trayectorias vitales, conocerles psicológicamente, saber qué es lo que falla, y eso es lo que va a prevenir la delincuencia. Sí, pero luego decimos que el ver policías en la calle nos da sensación también puntualmente, de ya he dicho que sí, que probablemente los que haya tiene que verse más y ser más. Hay que acompañar las dos medidas, es que tienes que hacer, tú tienes unos datos con los que tienes que hacer unas políticas y tienes que invertir donde sabes que además esos datos mejoran, y ese es en el tema de la prevención y la resocialización, pero es que nos lo dan los datos, pero por otro lado tienes que hacer caso a esa sensación de inseguridad que sienten los vecinos, y esa se mejora con esa policía de proximidad y con esa presencia policial, y si eso implica la necesidad de reforzar los servicios, habrá que hacerlo también. Es decir, yo creo que tenemos más o menos claro todos cuáles son un poco los objetivos, y luego hay una cosa que está clara también, Yolanda, es decir, yo creo que, a ver, no se puede legislar, yo lo he dicho siempre, lo diré hoy, aunque sé que es probable que quienes escuchen el discurso digan, pues yo no entiendo por qué no queréis apoyar la prisión permanente revisable, pero siempre he dicho que no se puede legislar a golpe de titular, tienes que hacerlo con los datos, con serenidad, y sabiendo si esa es la mejor medida para conseguir el objetivo que pretendemos. Ya cuando se hizo, cuando el Partido Popular impuso esa medida, esa reforma del Código Penal, que la hizo él solo en solitario, no había datos objetivos que dieran lugar a que eso fuera efectivo. Los datos lo han dado, se dan solos, no ha mejorado en ese sentido. Pero luego hay otra cosa, hablamos mucho de los datos negativos, hemos dicho, ha repuntado un poquito en el último año. Somos el país de los países más seguros de Europa, con tasa de criminalidad. Quiero decir, es que luego, claro, nos queremos comparar siempre con Europa en otras cosas, y cuando estamos en algún dato bueno, y es que, aun a pesar de todo lo que escuchamos, ya no te dejo, en cuanto escuchamos titulares de prensa, como en tantos otros temas, es decir, en cuanto escuchamos titulares de prensa, nos olvidamos, da la sensación de que estamos terriblemente mal, y no. Es decir, lo que pasa es que son muy llamativos, son muy dolorosos y son, bueno, como digo yo, revuelven, bueno, te revuelven a ti cuando lo ves y te pones en su situación, ¿no? Cuando tienes a más gente. Estamos en lo mismo de siempre. Para determinadas cosas nos queremos comparar, para otras no. Para determinadas cosas siempre decimos, hay que ver la situación aquí, y a mí la situación que haya o del Ebro para abajo o de los Pirineos hacia arriba, pues no, y para otras cosas sí. Bueno, pues la prisión permanente no es la única que lo tiene España, en Europa también existe. Sí. En Europa también existe. Primer punto. Segundo punto, se decía que se ha ido legislando. Por ejemplo, en los temas de abusos sexuales, en los delitos sexuales, en los delitos de violencia de género, se han ido aumentando las gravedades, precisamente porque hay una conciencia social de que cada vez es más... Y lo hemos atajado. Se denuncia más. No, cada vez... Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? No las ponemos, porque una de las exigencias déjame terminar, que yo no te he interrumpido aquí. De la violencia de género. Pero bueno, ¿pero qué hacemos? La sociedad ha venido solución. Percibiéndola como comportamientos mucho más inaceptables, muchos más graves, y que evidentemente tienen que tener una sanción
Y yo no sé si con relación a este tema, porque existen distintas concepciones sobre la resocialización de los agresores sexuales o de los maltratadores. Hay algunos colectivos o algunas asociaciones que están a favor y hay asociaciones que se muestran absolutamente en contra, y tengo además en mente algunas que están absolutamente en contra de ese programa de resocialización. Bien, pero eso, dejando eso al margen, los resultados las penas, cuando estudias la carrera, cuando estudias Derecho Penal, las penas tienen varias finalidades y tienen varias. Una de ellas es verdad que tiene que tener una finalidad resocializadora, tiene una finalidad preventiva específica y general, es decir, para que no delinca el propio. Último de la pena privativa de libertad es la resocialización. Escúchame, déjame. Sí, y luego sí. tiene otro, la prevención general, precisamente para que la sociedad vea que determinados comportamientos delictivos tienen su consecuencia. Y luego el otro está el retributivo, que es pagar a la sociedad lo que esa persona ha hecho para que vea que un comportamiento antijurídico o ilegal no sale gratis. Pero hay que ver a comportamientos más graves, evidentemente habrá que acompañar la gravedad de la pena. Y parece que aquí la prisión permanente revisable es... Porque es eso, prisión permanente revisable, es que a una persona le meten y no vuelve a salir más en la vida, y no es así, es que eso es engañar a los ciudadanos de la misma. O sea, es que el penado puede ir pidiendo, si demuestra que se está resocializando, puede pedir la revisión de su condena. Cuando cumple 25 años, se tiene además que evaluar, y si esa persona se va resocializando, evidentemente no va a cumplir ni los 25 ni 18 porque va. Ahora, lo que no puede ser es que personas que no se han resocializado, que no quieren resocializarse, no porque no se pongan los medios, que a lo mejor hay que incrementarlos también, pero que ellos no se quieren resocializar y que son un peligro para la sociedad porque no se han resocializado y porque no... O sea, lo planteas para los casos más alarmantes. Más alarmantes, y que cuando salgan a dirigir y sea probar, y no es que haces como sociedad, dices, no se ha resocializado, en absoluto hay garantía de que no vaya a repetir este comportamiento, que me da lo mismo, puede ser un comportamiento de asesino, puede ser un comportamiento de agresión sexual, de violencia de género... Los humanos no vas a poder tener nunca, porque no somos máquinas. Y matar a uno o matar a 100 tiene que tener el mismo castigo. No, pero digo que buscar un sistema que sea absolutamente garantista. Matar a uno o matar a 100, lo sabes perfectamente, Nerea. Es el turno de Tinisara, los delitos terroristas se diría yo si no tienen el mismo o no. Pero digo, vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando en la medida de lo posible, que yo si no me quedo con las ganas. O sea, está claro que la prisión permanente revisable no te va a dar, o sea, imponer una medida como esta no te da una garantía automática de que nunca nadie más va... O sea, no, eso no te da una garantía, porque está claro que si las medidas de persecución o de condena en este sentido fuesen tan efectivas como tú estás planteando ahora mismo, por ejemplo, no habría un aumento de delitos de violencia machista, por ejemplo, porque penas hay, de hecho casi lo único que hay es un sistema orientado al cumplimiento de penas, a la persecución, y hay muy poquito, o falla mucho más lo preventivo y demás, ¿verdad? Entonces, ¿Y sigue pasando? Castigar el delito? No, estoy diciendo que la prisión permanente revisable no es la solución mágica que tú estás pintando. Yo porque no he dicho que sea la solución mágica. Entonces, yo insisto, el fin último de la privación de la libertad es la resocialización. En ese sentido, utilizar la privación de libertad como una medida de venganza o como dar ejemplo, como creo que has dicho, dar ejemplo, yo personalmente, y el partido al que vengo representando, desde luego consideramos que no es un buen ejemplo. Dar ejemplo a la sociedad, ¿cuál es? Justicia restaurativa. Eso es. Devolvamos a la ciudadanía el daño que le hemos causado. No, eso no lo digo yo, eso lo dicen las teorías penales. Eso, y la pena es así. Los fines de la pena pero no es el fin preventivo. Pero utilizar la privación de libertad específico y general. En una clave vengativa no revierte en nada a la sociedad. La justicia permitidme hacer una última pregunta, porque tenemos que... idílico que no existe. No, la Constitución del 78 establece cuál es el fin último de la pena. Pero no es la resocialización del recurso. Ese es el fin último, pero no tiene más fines. Por cierto, y hablando Alex, ¿no tiene más fines? No, ese es el principal. Ese es el principal. De la pena privativa de libertad. No solo la Constitución, sino el Tribunal Supremo cuando ha dictado sentencias con respecto a lo que significa este tipo de cuestiones. Pero esto está avalado, ¿eh? La prisión permanente revisable está avalado por distintas justicia instancias. restaurativa, que es otro sistema y que será en otro modelo, estamos aplicando técnicas de justicia restaurativa aquí en el País Vasco y en otros ámbitos también de otras comunidades de España, porque creemos que lo que hay que hacer es no estar también solamente poniendo el foco en
el delincuente, sino en la víctima, que puede ser también igual la gran olvidada en este tema, para que haya medidas de restauración del daño que le ha sido provocado, más allá del reconocimiento que tiene que hacer el propio victimario, en este caso, del daño causado. Entonces, dos últimas intervenciones para Iker y para Amaya. Si nosotros somos de los que creemos que en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, habrá que trabajar con medidas coercitivas que no se están demostrando su agravamiento, que mejoren las circunstancias, y nosotros somos de los que pensamos que los programas de, como digo yo, de reconstrucción, ¿verdad?, del pensamiento de algunos hombres que ejercen la violencia, que lo ejercen en el programa Gakoa con unos resultados de efectividad terribles, nos parece que es una de las líneas a seguir. No creemos. Yo estaba de acuerdo desde que se puso. Última intervención para Iker y la cerramos con Amaya. Cuando una persona está 25 años en prisión y no se ha reinsertado, yo creo, bueno, esa persona tendrá su responsabilidad también, pero el sistema quizás habrá que evaluar qué técnicas ha utilizado con esa persona, porque si la ha aparcado en junglas donde prevalece la ley de la selva dentro de la propia prisión y no ha aplicado sobre ella otras posibilidades, pues bueno, quizá haya que hacer una reflexión sin eximir a cada uno de la responsabilidad, que en última instancia el máximo responsable es cada uno de sus actos, ¿no? Con la violencia de género, por ejemplo, yo no tengo la cifra exacta, pero creo recordar que el 50% de las personas que matan a su pareja o a otra mujer luego se suicidan. Es decir, estamos hablando de que no están pensando si son 25, 30 o 40 años o cadena perpetua o pena de muerte, ¿eh? Yo creo que hay que intervenir previamente, porque bueno, hay que prevenir, hay que evitar que en el esquema mental de nadie pueda pasar por la cabeza que eso es una forma de actuar válida. Luego ya llegamos tarde en todo caso. Lo que pasa es que políticas para reducir la inseguridad, para diseñar medidas preventivas, se vienen haciendo desde hace muchos años. Pero ya te estoy diciendo en que todos los niveles. Mira, nosotros somos algunos de la margen izquierda. Nosotros somos de la margen izquierda. Y yo ya sé que esto de decir, bueno, pues que hace unos años estábamos peor, a veces es pobre consuelo, ¿no? Porque también la sociedad sube su nivel de exigencia, ¿no? Por ejemplo, dice, en la escuela hay bullying. Hombre, yo cuando era pequeño, al que era gordito, le daban muy... Hombre, sí, pues bien, pero ahora ya no se funciona así y no es aceptable lo que hace unos años era normal, ¿no? Eso es. Pero aquí que estamos en la margen izquierda, que hemos visto que los bares, las persianas las reventaban cada semana, le robaban la tragaperras. Los niños, yo iba al parque y me decía mi mamá, ten cuidado, no me ponía la cadena ni el sello porque me lo iban a robar. En fin, venimos de donde venimos, ha habido una gran evolución. ¿Por qué? Porque se han mejorado los focos de marginación, políticas de marginación, ha habido políticas de integración social, ha habido políticas sociales activas, ha habido una mejora en la prevención, el tratamiento también de los menores, y eso ha dado resultados. Es decir, ¿dónde están los resultados? Los resultados están en esas cifras de las que estamos hablando, que no caen del cielo, sino caen de unas políticas de cohesión social que son las que en definitiva han provocado que ya tengamos esos resultados. Y yo por eso quiero decir que con el corazón, con el cerebro y hasta con la cartera, el que no quiera apelar a los otros órganos del cuerpo, lo más eficaz para prevenir la delincuencia es actuar en políticas de prevención, que nos va a dar más seguridad y como sociedad nos va a hacer más evolucionados y como personas nos va a hacer mejores, que tampoco es una cuestión baladí, porque al fin y al cabo estamos hablando de eso y para eso estamos, ¿no? Terminemos con Amaya. Sí, bueno, Iker hablaba que parece que no, o sea, el quedarnos en que antes todo estaba peor, ¿no? Pero también hay mucha gente que se agarra a lo contrario. Ahora también pasaba, porque fíjate, ahora ya no voy a poder ni salir a la calle, antes vivíamos mejor, por esa percepción, ¿no?, de miedo y de alarma social que se ha creado con datos objetivos, o sea, concretos, con datos concretos, pero no en su evolución en conjunto. Yo sí creo, y además estamos todos de acuerdo en que el tema preventivo es muy importante. Creo que se ha trabajado desde hace mucho en Euskadi en varios ámbitos y en el tema de las políticas sociales, y esa cohesión se ha conseguido a niveles importantes y mejores que en otros sitios del Estado e incluso de Europa. O sea, se pone como referente el tema de la RGI, etcétera, que ha ayudado a que esa cohesión social sea más importante. Que todavía hay mucho camino por hacer, evidentemente. Que tenemos que trabajar, yo creo que además, estando todos de acuerdo, quizá después podamos ir hasta aquí o hasta el otro lado, pero yo creo que en las bases estamos de acuerdo y creo que tenemos trabajo para poder continuar, para poder mejorar, para los fallos que hayamos podido ir detectando, intentar mejorarlos, sabiendo
que la delincuencia cero, sabiendo que los problemas cero no existen, ni casi, o sea, sería una utopía, ni en un país ideal. Y en el marco de la ley actual. Y en el marco de la ley actual, desde luego, con la prisión permanente revisable no estamos para nada de acuerdo, lo dijimos cuando se aprobó, ahora hay una iniciativa en el Congreso, no estamos de acuerdo, no la defendemos, sabemos que a veces con los golpes de titular, etcétera, desde luego tampoco son los momentos para plantear iniciativas de este tipo, pero es que además se dice, hay estudios de expertos de psicólogos médicos que dicen que penas que van más allá de los 15 o 20 años de cárcel, desde luego que lo único que hacen es estropear la personalidad de esa persona. Lo dicen expertos, no lo digo yo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que tiene que haber siempre una expectactiva para poder vencer esa situación. Señores, ¿le vuelves a dejar en la en 20 años no tienes que hacer algo para que no ocurra eso. Señores, daría para otro, efectivamente. Simplemente como dato que me decían que transmitiera que con la ley actual que una madre vaya a la cárcel por pegar a su hijo una bofetada, mientras que un delincuente que ha robado 100 veces o que tiene 100 antecedentes esté en la calle, pero fue absuelta. Sí, bueno, pues hay como dato. Como decía, como era con el corazón y con el cerebro, gracias. Y con la cartera. Muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes que nos siguen desde sus hogares. La próxima semana tienen aquí con nosotros una cita en temas de actualidad. Les esperamos.